recordar, pero te puedo asegurar que con el paso del tiempo se olvidan muchas cosas. Entonces lo mejor es apuntar, apuntar y apuntar, y así después puedes repasar. Incluso les digo que el último día habrá una especie de prueba o de pequeño examen, ¿no?, para ver si realmente has aprendido lo que hemos intentado enseñar. La semana pasada dimos 3 reglas fundamentales que ustedes tienen que tener siempre presente en vuestra vida cada vez que se quieren acercar a la palabra de Dios a interpretarla correctamente. Una de las reglas que la semana pasada dimos y la repasamos es que la Biblia se interpreta a sí misma. Apunten eso. Eso es una regla de oro. Eso no lo puedes pasar por alto, porque entonces vas a estar recurriendo a otras fuentes cuando la misma fuente es la Biblia. Como la Biblia es un compendio de libros, lo que no entiendes en uno lo entiendes en otro. ¿De acuerdo? Así que la mejor forma de interpretar la Biblia es utilizando la misma Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Una regla de oro fundamental. Segunda regla de oro que vimos la semana pasada. Un texto fuera del contexto es un pretexto. Así de claro. Un texto fuera del contexto es un pretexto. Yo pellizco un versículo sin respetar por qué se está diciendo eso y puedo montar pues una falsa doctrina y puedo, digamos, hacerte creer algo que no dice realmente la Biblia. Lo que pasa es que ha cogido una parte y no respetando el todo, y eso es muy peligroso. Eso suele ser el sistema típico de las sectas o de los que manipulan la Biblia y dicen, oye, que la Biblia dice tal cosa, y tú lo lees y dices, oye, es verdad, pero ¿por qué lo dice? ¿A quién se lo dijo? ¿Entiendes? Yo te puedo demostrar por la Biblia pues muchísimas cosas, pero cuando respeto el contexto decimos, ahora sí entiendo por qué dice eso, ¿de acuerdo? Y otra regla de oro que dimos la semana pasada, más o menos, no sé cómo ustedes la escribieron, es cuando tú encuentras 2 versículos que aparentemente se contradicen, es decir, este dice una cosa y este dice otra, lo que tienes que hacer es buscar un tercer versículo que te aclare lo que aparentemente estos 2 contradicen. Si no lo encuentras, imagínate que dice, oye, pues mira, encontré un versículo que me ayuda a aclarar lo que dice este y este. Pero si no lo encuentras, entonces no hay contradicción entre el versículo A y el versículo B, sino que cada uno da parte de información desde el punto de vista del autor, evidentemente, pero no existe contradicción. Porque la cuarta regla de oro, que estas 9 tienes que apuntarla, es que la Biblia no contiene contradicciones. La Biblia no contiene contradicciones. Eso no significa que no haya algo que tú no entiendas, que tú dices, oye, pues mira, yo es que esto no lo entiendo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero el que tú no entiendas una parte o un texto de la Biblia o una historia de la Biblia no significa de que la Biblia tiene contradicciones. Otra regla de oro fundamental de la hermenéutica a tener en cuenta. A la Biblia no le falta ni le sobra nada. A la Biblia... ¿Qué te pasa? ¿Tienes corriente? A la Biblia no le falta ni le sobra nada. Y aunque parezca mentira lo que te voy a decir, es muy importante tener en cuenta no solamente lo que la Biblia dice, sino también lo que la Biblia omite. ¿Vale? Porque muchas veces estamos muy pendientes de lo que la Biblia dice, pero también tienes que estar muy pendiente de lo que la Biblia no dice. Oye, si la Biblia no dice nada sobre este tema, pues ya está, pues no te compliques la Biblia. Bastante tienes con lo que dice. Oye, es que la Biblia no dice nada sobre tal cosa. Pues debe ser que al Señor no le interesaba que perdieras el tiempo con eso. Invierte tu tiempo y tus horas de estudio en lo que dice, y lo que no dice, déjalo. ¿De acuerdo? Ahora, antes de entrar en el texto que la semana pasada yo les dije que teníais que leer para analizarlo hoy entre todos, según estas reglas que tenemos aquí, todos tienen este papelito, ¿verdad? Ok. Esto es algo que tú deberías, si no aprendértelo de memoria, por lo menos respetar. Hacemos un breve repaso de lo que vimos la semana pasada en este papel. Buscar el significado del texto, el significado único. Si la Biblia, por ejemplo, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tema central del versículo. El mismo versículo te lo dice.
El mismo versículo te lo dice, ¿de acuerdo? Entonces, si ves un versículo que ya te está hablando de un tema, pues ya está, pues no te compliques la vida. Ese es el tema del versículo. Es que yo quería buscar un versículo que hablara del Espíritu Santo. Pues chicos, busca otro, pero justamente ese no habla del Espíritu Santo. Hay autores a veces de libros cristianos o predicadores, que quieren interpretar y que quieren ver lo que el texto no dice. Por ejemplo, una vez escuché a un predicador que hablaba de la parábola del buen samaritano. ¿Cuál es el objetivo de la parábola del buen samaritano? ¿A qué apunta esa parábola? Misericordia. Misericordia, el amor al prójimo, ya está. Bueno, empezó a hablar de la cabalgadura que representa no sé qué, del mesón que representa no sé cuánto. Vamos a ver, céntrate en lo que dice la historia bíblica y no estés buscando interpretaciones o aplicaciones que la Biblia no le da. Eso es querer meter la Biblia con calzador donde no aparece, ¿de acuerdo? Entonces, las palabras claves del texto son fundamentales. El contexto, ya lo hemos dicho, lee siempre lo anterior y lo posterior, lo anterior y lo posterior. Ahora les voy a poner un ejemplo para que veáis cómo se puede manipular la Biblia y además te vas a dar cuenta muy fácilmente. El tiempo de los verbos es muy importante, muy importante. Presente, pasado, futuro, si es algo que ya pasó, que va a pasar, que está pasando, a quién se le dijo, cuándo, dónde, por qué, el propósito, la ocasión, el tema, el escenario, la estructura del libro. ¿A qué me refiero con la estructura del libro? Hombre, pues no es lo mismo acercarte a la Biblia a través del libro de Apocalipsis que a través del Evangelio según San Juan. ¿Vale? Ya la estructura, a lo que apunta el libro del Apocalipsis, es más que nada un tema profético. ¿Vale? Entonces tienes que tener en cuenta que el lenguaje del libro, pues es un lenguaje típico del mundo de las profecías, de la escatología, ¿verdad? Que después en estas clases vamos a explicar un poquito significado de algunos números, colores, animales, para que cuando te los encuentres en otro libro, sepas de lo que estás tratando. Lo bueno de la Biblia, ¿sabes? Lo bueno de la Biblia, que tú, por ejemplo, cuando sabes interpretar una cosa en el libro de Apocalipsis que tiene que ver con algo profético, si te vas a otro libro que habla también de profecía, eso también representa lo mismo. Por ejemplo, un león con alas, por poner un ejemplo, un león con alas. ¿Dónde aparece por primera vez en la Biblia un león con alas? En el libro de Daniel. ¿Qué representa un león con alas? El imperio de Babilonia. Cuando tú te vas al libro de Apocalipsis, te encuentras otra vez a un león con alas. Y tú dices, uy, pero si este es el mismo de Daniel. Claro, es lo mismo. Tú te encuentras en el libro de Daniel un leopardo con 4 cabezas. Y ese animal, que no existe, simplemente algo para ilustrar la división del reino de Grecia cuando se dividió, pues representa a Grecia. Si tú te encuentras otra vez en cualquier otra parte de la Biblia a un leopardo con 4 cabezas, te está hablando de Grecia. ¿Me explico? Entonces, lo bueno es que cuando tú sabes interpretar ciertas y determinadas cosas, en otro libro es como los sueños. Cuando tú tengas algún sueño y creas que el sueño que tú has tenido puede ser de Dios, vete a la Biblia a ver lo que has soñado, qué significa. ¿Qué interpretación le dieron en la Biblia al agua, a la sangre, a los animales? Porque eso es lo que significa, no tiene otra aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante también entender por qué se dijo eso en ese momento. Ahora lo vamos a ver porque lo que ustedes estudiaron durante la semana fue el Concilio de Jerusalén. Yo os voy a hacer preguntas para ver si lo que se decidió allí tiene pleno vigor hoy en día o no. Si se puede transportar el mensaje, la conclusión de lo que se dijo allí a hoy en día. No podemos sacar las cosas de su contexto. Por ejemplo, el otro día cuando yo hablé en la iglesia de que Abraham le dijo a Eliezer que fuera a buscar a una novia para su hijo, pues hicieron un juramento, hicieron algo que hoy en día no tiene ningún sentido hacerlo, pero que en aquellos tiempos sí tenía. Entonces hay cosas que hoy en día tienen otra connotación completamente diferente. Pero tú no tienes que interpretar la Biblia con la mentalidad del siglo XXI, ni como un europeo, sino tú tienes que meterte en el contexto y en el tiempo histórico de la Biblia, porque lo que significa hoy una cosa, en aquel tiempo significaba otra. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, hoy en día, no sé, que una mujer le diga, hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso no pasa nada. Pero en aquellos tiempos, el que una mujer, incluso estando inmunda, tocara a un hombre en público, pues era ya suficiente como para que te cayeran a pedradas encima. Entonces, no puedes interpretar la Biblia según tu concepto occidental del siglo XXI, sino respetando el contexto del tiempo. Después dice aquí, buscar las enseñanzas y los textos paralelos. ¿Se acuerdan lo que dijimos con eso, no? Si esto que estoy leyendo también lo cuenta otro libro, pues léelo en otro libro.
porque vas a tener información más para entender. Aquí en el punto número 8 están lo que llamamos las dispensaciones, que son inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. No reino, sino reino. Alguien se le ocurrió hace mucho tiempo dividir la historia de la humanidad en periodos, que se llaman dispensaciones. Entonces, ¿cómo trató Dios con Abraham? Completamente diferente a cómo Dios trató con Adán y Eva. ¿Cómo trató con Moisés? Completamente diferente a cómo trata con nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque aunque Dios es el mismo, los tiempos han cambiado. La información que tiene hoy en día el creyente no es la información que tenían los creyentes hace 1000 años. Por lo tanto, la forma como Dios trata hoy en día contigo y conmigo probablemente es muy distinta a la forma como Dios trataba con Adán y Eva, que no tenían Biblia, ni pastor, ni iglesia, ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? El trasfondo histórico. Es muy importante a veces cuando lees un pasaje de la Biblia situarte en las costumbres, en la historia, en la geografía del lugar. Por eso yo creo que una de las grandes ventajas de poder viajar a Israel es ver sobre el terreno la geografía bíblica. Porque aprender geografía de un país con un libro, hombre, no digo que esté mal, pero si yo te digo, oye, ¿Tacoronte dónde está? ¿Para allá o para acá? ¿El Teide dónde está? ¿En esta punta o en la punta de Arauco, en la punta de Teno? ¿Verdad? Que al vivir aquí ya te sitúas, aunque no hayas estudiado geografía de Canarias, pero ya por vivir aquí ya te sitúas. Bueno, pues es muy importante conocer la geografía bíblica, los viajes de Pablo, los viajes de Abraham, cuando las 12 tribus fueron a Egipto, situarte en el contexto histórico. Género literario, hoy vamos a ver algunas cositas interesantes. ¿Qué es esto que estoy leyendo? ¿Una poesía, una parábola, una promesa? Intención del autor, muy importante. Del punto número 12, ¿está hablando en singular o en plural? ¿Esto es para todos o era para esa persona en particular? Por eso lo dice el 13. Y finalmente, pregúntale cosas al texto cuando lo estés estudiando, pregúntale. Si es un pecado, si es un ejemplo a seguir o no seguir, es una orden, una oración, una verdad a creer, es un consejo. Esta lista te va a ayudar muchísimo. Es una lista base para poder interpretar los textos bíblicos. Quiero que apunten en esta tarde lo siguiente. Cuando ustedes estudian hermenéutica, hay varias formas de estudiar esta asignatura. Apunta, por el sistema racionalista, yo voy a explicar ahora qué es todo eso, pero tú apunta, el método o el sistema racionalista, el método o sistema alegórico, el método dogmático, racionalista, alegórico, dogmático, o el cuarto, gramático histórico. Racionalista es el primero. Significa que cuando leo algo, lo voy a someter todo a mi propio juicio particular. Hay gente que lee las 10 plagas de Egipto y dice, no, vamos a ver, eso no fueron milagros. Lo que pasa es que río arriba hubo un desprendimiento de tierra y entonces ellos creyeron que el mar se partió o que el río Jordán se secó, pero no, es que hubo un desprendimiento de tierra y entonces, bueno, se quedó un charquito de agua y ellos pasaron y tal y cual, ¿sí? Y se van a ahogar miles y miles de soldados y caballos en un charquito de agua, ¿no? Sí, es tratar siempre de darle una aplicación racional. Si no me entra en la cabeza, no lo acepto. Nosotros, lógicamente, no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios rompe la norma, ¿vale? Dios va en contra de la corriente, luego el sistema racionalista para interpretar la Biblia no es el correcto. No quiero decir con esto que Dios prohíbe pensar, al contrario, ojalá pensáramos más, ojalá racionáramos más, pero no filtres únicamente por la mente la Biblia, porque la Biblia hay muchas cosas que van en contra de la lógica, entre comillas, ¿no? El método alegórico es el que dice, la Biblia simplemente describe una lucha entre el bien y el mal, utilizando personajes como Abraham, Moisés, la luz, las tinieblas, soldados, etc. Pero no es real, es una alegoría, es una historia que se cuenta para conocer el mundo espiritual, lo que pasa con los seres humanos, con los demonios, con los ángeles, pero es simplemente una alegoría, totalmente falso. Es verdad que en la Biblia hay alegorías, incluso fábulas, como dije la semana pasada. En la Biblia hay una fábula donde árboles se ponen a hablar unos con otros, ¿verdad? Pero la Biblia es mucho más.
que simplemente algo que lo cuenta en plan alegórico. Y luego el sistema dogmático es aquel que tú lo quieres adaptar a tu doctrina. ¿Me explico? Yo tengo una lista de creencias y entonces cojo esta parte de la Biblia y digo, esto me viene bien, esto no me interesa. Esto lo aplico a mi iglesia, esto no me conviene. Esto sí, esto no. No, esto no es como ir al McDonald's, ¿no? Esto, deme esto, no, con papa, no. La Biblia la tienes que tomar desde el principio hasta el final. Entonces, ¿cuál es el sistema correcto? El último que te digo, el gramático histórico. La Biblia, evidentemente, te cuenta una historia, no te cuenta todo. El mismo Juan dice que él no escribió todo lo que le oyó decir y hacer al Señor Jesucristo, y ahí emplea un estilo literario que es la hipérbole, que es la exageración, diciendo, creo que no cabrían los libros en el mundo si se hubieran escrito una detrás de otra las cosas pero estas cosas se han escrito. Es decir, la Biblia es un pequeño resumen, ¿vale? La Biblia no contradice a la ciencia, la verdadera ciencia no contradice a la Biblia. Pero la Biblia te cuenta simplemente 6.000 años de historia, ¿vale? Cuando comenzamos a leer la Biblia te dice en el principio, pero otra forma de interpretar Bereshit, que es la primera palabra de la Biblia, es en un principio. Es decir, la Biblia te va a contar un principio, pero no todos los principios de todo lo que Dios hizo. En ningún momento tú te encuentras a Dios creando a los ángeles, pero ahí están. Ves en el jardín del Edén a Adán, a Eva y a Satanás, pero que ya no es un querubín maravilloso y precioso como lo describe Isaías y Ezequiel, sino que ahora es Satanás. ¿Y este de dónde salió? Luego Génesis 1, ¿verdad?, no te está relatando su creación, pero en otro libro. ¿Por qué? Porque la Biblia no está en orden cronológico. Y eso es algo que tú tienes que entender. Generalmente cuando tú compras un libro, tú empiezas a leerlo desde el principio, y está bien. Pero la Biblia, repito, no está en orden cronológico. Hay cosas que ocurrieron después de Génesis, pero como se puso al principio el libro del Génesis, por ejemplo, el libro de Job, la historia de Job es mucho más antigua que la historia de Abraham o que la historia de Moisés. Pero entonces, ¿por qué no ponen a Job al principio si lo ponen casi por la mitad? Eso no tiene nada que ver con... Eso es la distribución que se le dio a los libros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que en el idioma original se llama Tanaj, nunca se habla de Antiguo Testamento. Tanaj es la combinación de lo que se llama en hebreo la Torá, que son los primeros 5 libros que tenemos en la Biblia, los Nevi'im, que son todos los profetas, que hay un montón de profetas en el Antiguo Testamento, y los Ketubim, y con esas 3 palabras se coge la primera letra y se forma la palabra Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? Pues todo el Antiguo Testamento, que es el mismo que tenemos nosotros, exactamente igual. El Nuevo Testamento, en el texto original de hebreo, no aparece. El Nuevo Testamento es posterior a Cristo. El Antiguo Testamento es anterior al Señor Jesucristo. Entonces, no es lo mismo interpretar lo que dice la Biblia antes de Cristo que lo que dice la Biblia después de Cristo, ¿vale? Pero tienes que saber situarte. Ahora, una de las cosas que ustedes tienen que reconocer es que la Biblia no está escrita en un solo estilo literario. No está escrita en un solo estilo, sino que hay montones. Y yo les voy a dar algunos para que ustedes, cuando los encuentren, de hecho vamos a buscar ahora algunos, sepan reconocerlos. Por ejemplo, apunten, símil. El símil, con ese. Símil, así como suena, símil. Apunten, en esta figura literaria, suelen aparecer 3 adverbios, que son como, así y semejante. Repito, en esta figura literaria que se llama el símil, suelen aparecer 3 adverbios, que son como, así y semejante. Y ahora vamos a ver algunos versículos. Vamos a Priscila, búscame Génesis, estos versículos apúntenlos. Génesis 13:16, Matías, Isaías 1:8. Yo los repito, no se preocupen. Mateo 13:31.
y Mateo 23, 37. Repito. Génesis 13, 16. Isaías 1, 8. Mateo 13, 31. Y Mateo 23, 37. En esos versículos, hay cientos, tienes que descubrir el símil. Vamos a leer el primer versículo, Génesis 13, 16. Escuchen. Priscila. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia puede contar. Haré tu descendencia como. Eso es un símil. Quiere decir, si interpretamos literalmente el versículo, que los hijos de Abraham serían polvo. No. ¿Por qué dice, haré tu descendencia como el polvo de la tierra? ¿A qué se refiere? En cantidad. Claro, el polvo, la arena del desierto, coges un puñado y no eres capaz ni de contar un pequeño puñado. Es decir, que recurre al símil del polvo del desierto o la arena del desierto para que Abraham se haga una idea que va a ser una descendencia incontable, tremendamente numerosa. Eso es un símil. ¿De acuerdo? Si lo interpretas de otra manera, estás diciendo una auténtica barbaridad. Entonces te das cuenta cómo aparece el adverbio, haré tu descendencia como. Bien. Isaías 1:8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿Ves? Otra vez, léelo fuerte. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Isaías 1:8. Está hablando de la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Y Jerusalén. Entonces, Jerusalén va a quedar como y compara una serie de cosas con Jerusalén en ese momento de la historia. Eso es un símil. Cuando se compara algo conocido para que el autor sepa lo que le va a pasar a esa persona, a ese lugar, a esa familia o a ese pueblo. ¿De acuerdo? Es como, así, semejante, etc. Mateo 13, 31. ¿Quién lo tiene? Venga, Margarita. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en un campo. Es semejante. Sí, eso es muy típico de las parábolas. Es decir, es poner un ejemplo. ¿Vale? Es como un grano de mostaza. Pero hombre, no puedes interpretar literalmente, sino simplemente es un ejemplo para que te des cuenta a qué se parece el reino de los cielos. Y tenemos finalmente Mateo 23, 37. ¿Quién lo tiene? Venga. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿A qué compara Jesús el deseo de unir a los hijos de Dios a Jerusalén? ¿A qué los compara? A la gallina cuando junta los polluelos. Entonces, hombre, queda bien claro que lo que pretende el Señor es apuntar a la unidad. Yo quise juntar a mis hijos como la gallina junta a sus polluelos, pero que ustedes no quisieron. ¿De acuerdo? Eso es un símil. Esa figura literaria aparece muchísimo en la Biblia. Muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente que está oyendo el mensaje, o los futuros oyentes que van a oír el mensaje, tienen que saber por dónde van los tiros. Y cuando se emplea esta figura literaria, que es el símil, pues más o menos te haces una idea de lo que quiso decir el autor, el profeta, el rey o el señor o quien fuera. ¿De acuerdo? Bien, tenemos otra figura literaria que es la metáfora. Apunte, la metáfora. Es diferente al símil porque no emplea un adverbio de comparación. Repito, es diferente al símil porque no se emplea el adverbio de comparación. Un versículo que lo vais a entender perfectamente. Os vais a dar cuenta que no aparecen los tres adverbios anteriores, que era semejante, como y así. Miren esta palabra. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Lo interpretamos literalmente? Quiere decir que cuando se va la luz, tú llegas y cuando tú llegas,
¿Qué quiso decir el Señor cuando nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo? ¿Qué quiso decir el Señor? Sí, que íbamos de alguna manera a ayudar, ¿no? A iluminar, a aclarar las ideas. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué quiso decir el Señor? Porque si dice que yo soy la sal de la tierra, pues tengo que saber lo que hace la sal. ¿Qué hace la sal misma? Darle sabor a las cosas. Tú le quitas la sal a una comida y está sosa, pero tú le echas sal y ya tiene gustito. La sal no produce sed. Cuando comes algo muy salado, no dices, uff, muchacho, dame agua porque tengo mucha sed. Pues eso es lo que tú tienes, ¿verdad? Pero no es que literalmente yo sea un tarrito de sal, ni que sea una linterna ambulante, ¿vale? Entonces se parece al símil, pero no emplea adverbio, sino que directamente dice, eres la sal de la tierra, soy la luz del mundo, etcétera, etcétera. Esa es otra figura. Apuntar los versículos que os voy a dar, después lo hice en casa. Santiago 4:14. No lo vamos a leer ahora, pero en casa leer Santiago 4:14. Cantares 2:14. Y Proverbios 18:4. Repito, Santiago 4:14. Cantares 2:14 y Proverbios 18:4. Son 3 versículos donde veis la metáfora. ¿Bien? ¿Proverbios? Sí, Proverbios 18:4. ¿Ok? Hay una figura literaria que es muy, muy, muy importante, se llama el tipo. Apunten, el tipo. Y apunten un poquito lo que les voy a decir. El tipo es algo divinamente preparado de antemano. El tipo es algo divinamente preparado de antemano para representar una realidad espiritual futura. El tipo es algo divinamente preparado de antemano para representar una realidad espiritual futura. Sigan. Puede ser una persona, un lugar, un objeto, un oficio, una institución o un suceso. Repito, el tipo puede ser una persona, un lugar, un objeto, un oficio, una institución o un suceso. Por ejemplo, el sumo sacerdote, que ahí tenemos las vestiduras, el sumo sacerdote es un tipo ¿de quién? De Cristo. Y yo pregunto ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo puedo ver en la figura del sumo sacerdote un tipo de lo que Cristo sería cuando Él viniera? ¿Por qué? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? ¿A quién representaba el sumo sacerdote? Representaba al Señor en la tierra. Bien, Cristo representó a Dios perfectamente. Era el que intercedía entre el pueblo y Dios. Cristo dice que es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué más? Tenía que mantenerse santo. La santidad, la pureza del sumo sacerdote tenía que ser a prueba de bombas. Cristo fue el varón perfecto, nunca pecó de ninguna manera, ni con el pensamiento, ni con las acciones, ni con las palabras, ¿vale? Entonces, el tipo es algo que a ti te enseña a ver, a ti te enseña mentalmente a reconocer de antemano la realidad futura. Entonces, en cierto sentido, como dijo el apóstol Pablo, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento era una forma de preparar mentalmente al pueblo de Israel para que cuando apareciera el verdadero, dijeran, este es. Los corderos, los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, ¿quitaban los pecados? No.
La Biblia dice categóricamente que la sangre de los animales no pueden perdonar pecados. Entonces, ¿para qué los mataban? Porque era una forma de, primero, demostrarle al pueblo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Segundo, que todos somos pecadores y necesitamos que alguien muera por nosotros. Pero cuando apareció el Señor Jesucristo, Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, todo lo que hemos hecho durante siglos y siglos y generaciones nos ha estado preparando y preparando y preparando mentalmente y ha estado apuntando ¿a quién? A Cristo. Entonces, como el tipo es algo repetitivo, va preparando de antemano a la persona para que cuando aparezca el antitipo, digamos que el sumo sacerdote es el tipo de Cristo y Cristo es el antitipo del tipo. ¿Me explico? Entonces, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, mira que se dice eso en el Antiguo Testamento, y con sacó con mano poderosa y humilló al faraón. ¿Eso qué representa? ¿Qué tipifica? Nuestra liberación del pecado. Así como el Señor sacó de la esclavitud a un pueblo y lo llevó a la tierra prometida, Cristo a nosotros nos ha sacado del pecado y nos lleva a la presencia del Padre, ni más ni menos. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los tipos en el Antiguo Testamento, claro, los tipos lógicamente están en el Antiguo Testamento, no tiene ningún sentido que estuvieran en el Nuevo. Si estuvieran en el Nuevo todavía faltaría el cumplimiento. Toda esta figura literaria del Antiguo Testamento, el tipo, apunta siempre a algo en el futuro que se cumplió fundamentalmente en la figura de Cristo. Por ejemplo, el arca de Noé es un tipo de ¿qué? En el arca la gente se salvaba. Pues si del arca se salvaba, eso tiene que tipificar algo. ¿A qué? ¿A Cristo? El que está en Cristo pasará por luchas, por pruebas y por dificultades, pero no muere. Noé estaba dentro del arca de Noé, dentro del arca, vaya, y no se ahogó, no murió. Luego, el arca es un tipo de la salvación que encontraríamos en Cristo. Tú entrabas al tabernáculo y veías el famoso menorá. Es verdad, era algo literal, pero siempre hay que ver más allá de lo que ves a simple vista. La menorá, el candelabro ese gigante, iluminaba a la gente que entraba allí, pero Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Luego esto es un botón de muestra de lo que yo sería, o de lo que el Señor sería el día de mañana. Cuando entrabas al tabernáculo, en la mano derecha, te encontrabas una mesa llena de panes, que eran los panes que comían los sacerdotes. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Entonces, cuando comían ese pan, pues psicológicamente el Señor lo estaba preparando para todo lo que vendría en la figura de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy importante reconocer esos tipos, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando la sangre en el Antiguo Testamento, ¿de qué es tipo? Pues de la sangre de Cristo. Y tantas cosas, ¿no? Entonces voy a darles algunos versículos para que los vean. Por ejemplo, Romanos 5:14. Romanos 5:14. Josué 1:15. Vamos a leer esos dos versículos un momentito, por favor. Romanos 5:14 y Josué 1:15. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El cual es figura del que había de venir. Por eso Pablo, que es un experto en darle aplicación a los tipos del Antiguo Testamento, él dice que así como hubo un primer Adán que llevó a la raza humana a la ruina, ¿verdad? Y por ese primer Adán vino la muerte, porque entró la desobediencia. Cristo, que sería el segundo Adán, traería la vida, traería la restauración y traería el perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? Entonces se pueden utilizar personas para ver pinceladas de Cristo. Por ejemplo, ustedes no ven en José. ¿Conocéis la historia de José, no? La del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Ok, decirme cosas de José que podemos ver reflejado a Cristo en su vida. A ver.
¿Era correcto? Era una persona correcta, sí, Cristo lo era. Los hermanos lo vendieron y a Cristo, dice, a los suyos vino y los suyos no lo quisieron. ¿Qué más? Lo acusaron injustamente. Si a alguien en esta vida han acusado injustamente de algo, ese fue el Señor. ¿Te das cuenta? Tiene un tiempo de humillación, José, pero tiene un tiempo de esplendor. El Señor cuando lo levanta a José, amigo, vamos, el Señor tuvo un tiempo de humillación, pero cuando el Padre levantó a Cristo, dice que le dio un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla, ¿verdad? Entonces, hay personajes del Antiguo Testamento que tipifican a Cristo. Tú no ves, por ejemplo, a Isaac encima de un altar a punto de ser sacrificado. ¿Tú no ves, en cierto sentido, a Cristo? Pero después, sin embargo, como ningún ser humano podía morir por otro ser humano, Abraham tuvo que coger un carnero, quitar al hijo del altar y ponerle el carnero encima y sacrificarlo en su lugar. Entonces hay muchísimas cosas del Antiguo Testamento que todas apuntan hacia el Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el tipo apunta a una realidad futura y el antitipo es la realidad misma, ¿de acuerdo? Bien, hay otra figura literaria que quiero que la apunten, y es la siguiente. Se llama apóstrofe. Apóstrofe, todo junto, así como suena, apóstrofe. Apunten. Cuando las palabras van dirigidas a una persona ausente o muerta, el apóstrofe es cuando hay palabras que van dirigidas a una persona ausente, si no está, o muerta, o a alguna cosa inanimada o abstracta, como si pudiera oír. Repito, cuando las palabras van dirigidas a una persona ausente o muerta, a alguna cosa inanimada o abstracta, eso es un apóstrofe. Cuando le dicen al rey David que su hijo Absalón ha muerto, dice la Biblia que él comenzó a gritos en el palacio a gritar, ¡Absalón! ¡Absalón! ¿Le oía Absalón? Estaba muerto. Pero era un grito de dolor, donde el padre pronuncia el nombre de su hijo. Cuando alguien en la Biblia pronuncia una palabra y hace referencia a una persona que no está presente, a algo que es inanimado, o a una persona que está muerta, esa figura literaria se llama el apóstrofe. Vamos a apuntar varios versículos. Isaías 1:2, Isaías 1:2, Primera de Corintios 15:55. Vamos a leerlos. Isaías 1:2 y también Isaías 1:2, Primera de Corintios 15:55. Vamos a leerlos. ¿Quién lo tiene? Oíd cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová, crié hijos y les engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Ahí tenéis un ejemplo. Oíd cielos, oíd tierra. Es una expresión esto que se llama apóstrofe. Cuando tú te estás dirigiendo a algo inanimado, como si te pudiera oír, ¿vale? Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Le está hablando a la muerte. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? El sepulcro no oye. La muerte es algo abstracto, aunque real, ¿verdad? Pero el autor se dirige a esa persona ausente, muerta o algo inanimado o abstracto. Ese estilo literario, esa figura literaria, se llama el apóstrofe. ¿De acuerdo? Muy bien. Una última más. Una más que quiero que la apunten. La parábola, que es algo muy conocido por todos nosotros. Parábola. Algo que tienen que tener muy en cuenta. En las parábolas nunca se usan nombres propios. Nunca. Es semejante al símil, pero más extenso. Es semejante al símil, porque también aparece el adjetivo semejante, pero es más extenso, ya que compone una narración.
Digamos que es tomar algo conocido para explicar extensamente algo que se desconoce. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo se llamaba el hijo pródigo? ¿Y el padre cómo se llamaba? ¿Y el hermano? Es una parábola, es simplemente un cuento que pudo ser real o no, pero las parábolas nunca te dan los nombres propios. Luego, cuando Jesús explica la historia del rico y Lázaro, no es una parábola, porque dice que el rico, no dice el nombre del rico, pero sí dice el nombre del pobre, que se llamaba Lázaro, que no tiene nada que ver con el otro Lázaro, hermano de María y Marta. Luego, esa no es una parábola, es una historia real, porque ¿cómo se diferencia una parábola, que es una historia irreal, con una aplicación, de una historia real? Porque en una aparecen nombres propios y en otra no. Entonces Jesús dijo montones de parábolas para que la gente se hiciera una idea de qué es el reino de los cielos y qué no es el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta sobre las figuras literarias que estamos viendo en esta noche? Hay un montón, hay montones. La semana que viene vamos a ver las alegorías, las fábulas, adivinanzas, enigmas, porque en la Biblia también hay adivinanzas. ¿Alguien recuerda alguna? ¿Alguien que propuso una adivinanza? ¿Eh? Sí, tú cuando hablas fuerte, que yo tengo el oído un poco... Sansón dio una adivinanza y saber quién sabe esta adivinanza. Y se la respondieron, pero después te acuerdas lo que dijo, ¿no? Ay, si no hubieran ganado con mi novilla no hubieran aprendido esto. ¿Por qué? Porque ella se chivó y le dijo lo que significaba, ¿no? Ok, entonces hay montones de figuras literarias en la Biblia, pero ahora vamos al pasaje que la semana pasada les pedí que ustedes leyeran, que era Hechos, capítulo 15. Mira, tenía por aquí. Aquí está. Solamente, bueno, ustedes vayan ¿cómo es? A Hechos capítulo 15, solamente les voy a demostrar cómo se puede hacer una doctrina si pellizcamos, busquen Hechos 15. Pero quiero que también, un momentito nada más, un segundo, para que veáis cuando no se respeta el contexto, la barbaridad que se puede decir. Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Todo el capítulo 14 de Primera de Corintios es un capítulo que habla acerca de cómo se debe de utilizar dos dones. Bueno, realmente menciona tres, ¿no? El don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas y las palabras de profecía. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corinto había un desorden y Pablo llegó a un punto en el que dijo, mira, si alguna persona entra de la calle y les ve a todos ustedes en alta voz hablando en otras lenguas, no pensará que ustedes están locos. Y el que está sentado, ¿cómo puede decir amén si no se entera lo que estáis diciendo? Entonces Pablo establece un orden, dice, un momentito, cuando alguien hable en lenguas, cuando termine, que alguien interprete lo que ha dicho. Y dice, y si no hay intérprete en la iglesia, pues que se calle y que hable solo, ¿verdad? Entonces está estableciendo un orden, pero fijaros, si no respetamos todo el contexto del capítulo 14, leemos el 39, que dice, aquí en esta versión dice, así que hermanos míos, anhelen vehementemente profetizar y no impidáis hablar en lenguas. ¿Qué dice ahí en vuestras Biblias? Procurar y no impidáis, ¿sí o no? No impidáis. Luego, si dice no impedir hablar en lengua, pues entonces se pueden poner 40 personas al mismo tiempo a hablar en lengua, porque la Biblia dice no impidáis hablar en lengua, pero lee el siguiente, lee 40. Pero, si ustedes no impidan, ¿me explico? Si yo quito el 40, esto es un desmadre. ¿Qué es decentemente y con orden? Pues todo el capítulo 14. Entonces, muchas veces la gente te saca un versículo y te dice, oye, que la Biblia dice esto. Por ejemplo, cuando el marido se enfada con la mujer, ¿no? El típico versículo del marido es, oye, la Biblia dice que las mujeres están sujetas a los maridos, no sé qué, no sé cuál. Sí, pero ¿por qué no te lees el tuyo? Porque es más fácil someterse que amar. ¿No crees? Es mucho más difícil amar que someterse. Y la Biblia dice que el marido a la mujer tiene que amar.
Entonces, cuando tú cumplas el tuyo, tú tienes toda la autoridad del mundo sin decirle nada, ya verás cómo todo fluye. Pero cuando tú no haces lo tuyo, tienes que estar todo el día con el puñetazo en la mesa porque no fluye la bendición. Y cuando no fluye la bendición será por algo. Y como yo dije hace poco en ese famoso libro que traje de por ahí, cuando tú estás en orden, la bendición fluye. Cuando tú no estás en orden, pues tienes que recurrir a tus derechos. Bueno, vamos a ir a Hechos capítulo 15, que es el capítulo que ustedes tenían que leer. Y con esta lista que todos tienen, este papelito que ustedes tienen, vamos a ver qué podemos sacar de este pasaje. Voy a coger la Biblia con la versión que ustedes tienen, si no, después se nos lío. Dice, entonces algunos, ¿estáis? Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué? No podéis ser salvos. Es decir, que el follón empezó por esta enseñanza que algunos traían de Judea. Bien, ¿estáis de acuerdo vosotros con esto que decían esta gente? Si estáis de acuerdo con esta declaración de esta gente que enseñaba a la iglesia que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Después de Cristo uno salvo por gracia. Después de Cristo uno salvo por gracia. Que no estamos de acuerdo. No estáis de acuerdo. Porque si Dios nos salvó gratis, como pone ahí. Bueno, vamos a seguir leyendo entonces. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, hay algunas personas con una falta de madurez alucinante, que es uno de los grandes problemas y plagas de la iglesia del siglo XXI, que cuando ven que hay discusión, se asustan, se ponen nerviosos. Y sin embargo en la Biblia, el discutir, incluso hasta acaloradamente, pero por supuesto sin llegar a las manos ni nada de eso, era un sistema y es un sistema tremendamente utilizado hasta el día de hoy. El discutir, el decir, no, pues yo creo esto, yo creo lo otro, no sé qué, no sé cuánto, pues tiene sus pros y tiene sus contras, ¿vale? Y dice aquí que Pablo tuvieron una discusión y una contienda no pequeña, así que aquello estaba acalorando. Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Qué cuestión? La que hemos visto en el versículo 1. Ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia. ¿Qué significa ser encaminados por la iglesia? No, vamos a ver. Orado, aquí la palabra orar no aparece. Encaminados por la iglesia. Enviados por la iglesia. Es decir, que para ir a esta reunión que se iba a celebrar en Jerusalén, Pablo y Bernabé no podían decir, pues vamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No podían decir, yo me voy a Jerusalén. Y un momentito, ¿a ti quién te manda? Entonces, si Pablo y Bernabé, que eran dos pedazos de hombres de Dios, tienen que ser enviados por la iglesia, porque aquí nadie va por libre. Si Pablo y Bernabé, que ya son apóstoles y ya son mi madre dentro de ese algo tremendo, si esta gente tiene que ser encaminados por la iglesia, pues aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros hoy en día, ¿no les parece? Porque no es lo mismo ir por libre que me mande a la iglesia. ¿No les parece? Bien. Van encaminados por la iglesia. Pasan por Fenicia, pasan por Samaria y van contando la conversión de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Luego, los judíos no son gentiles. Y los gentiles no son judíos. Sí, gentiles es una cosa y judíos es otra. ¿Y cristianos? Los que ya creyeron. ¿Pero los gentiles creen o no creen? Bueno, estaban a punto ya de recibir la palabra y creer. Ok, aquí tenemos tres grupos, judíos, gentiles y cristianos. ¿Los judíos creen o no creen? ¿Los gentiles en quiénes creen? ¿Y los creyentes? Ya creyeron.
Entonces, para ser cristiano, ¿tengo que dejar de ser gentil y judío? A ver, ¿cuál es tu postura? A ver, judíos, cristianos y gentiles. ¿Tú qué eres? ¿De los tres qué eres tú? Cristiano y gentil. Cristiano y gentil. A ver, explícalo. Porque me parece que, o sea, un judío puede llegar a ser cristiano, porque puede creer en Jesús ya después por la gracia, con todo lo que pasa no tanto por la ley. Y un gentil, que somos los que no son judíos, pues son cristianos ya que creyeron en Jesús después que vino por la gracia. Oye, coge la Biblia del suelo si no te importa. Mira, pero un judío que se convierte deja de ser judío. No, sí, pero judíos sí solo para ser judíos. Sí, si yo soy judío, yo me convierto, yo estoy siendo judío, sí. Es como decir canario, ¿no? Por decirlo, español, ¿no? Yo me convierto. Ah, no, tienes que dejar de ser español. Pero esto que es cuestión de nacionalidad. Es cuestión de creencia. ¿Jesucristo qué era?